Buenas. En este video les voy a hablar de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Pues es una rama de la física que se ocupa del estudio de la energía, su transferencia, transformación, especialmente en forma de calor y trabajo. Se centra en cómo la energía se intercambia entre diferentes sistemas y cómo puede convertirse en trabajo mecánico. La termodinámica se basa en cuatro leyes fundamentales que escriben el comportamiento de los diversos sistemas termodinámicos en equilibrio y las posibilidades de transferencia y transformación de energía en dichos sistemas. Bueno, ahora la diferencia entre calor y temperatura, pero para saber su diferencia tenemos que saber qué significa cada uno. En sí, el calor es la energía que se intercambia entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperaturas, es decir, hay una transferencia de energía calorífica. Y la temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de un cuerpo. La energía cinética es aquella que posee un cuerpo debido a su movimiento. Un cuerpo tiene más temperatura cuando las moléculas tienen un mayor movimiento y tiene una temperatura baja cuando sus moléculas tienen poco movimiento. Es decir, la diferencia esencial entre calor y temperatura es que el calor en sí es la energía calorífica que poseen estos cuerpos y la temperatura es lo que define qué tanta cantidad de energía calorífica tienen los cuerpos. Bueno, ahora, ¿cómo se transmite esta energía calorífica? Es decir, pues el calor. La transferencia de calor ocurre por tres mecanismos principales, que vendrían siendo la conducción, convección y la radiación. La conducción ocurre en sí en todos los estadios de estados de la materia, aunque en el líquido y en el gaseoso pues suele preferirse por convección. En la conducción, las moléculas que vibran le transfieren energía a otras con menor energía y vibración. Un ejemplo de esto es eh, cuando caminamos descalzos por arena caliente. Eso es energía por conducción, ¿cierto? Hay un contacto directo con los cuerpos que están a diferentes temperaturas. Entonces las moléculas que vibran le transfieren energía a otras con menor energía y vibración. Bueno, la convección. Aquí el gran movimiento de un fluido, ya sea líquido o gaseoso, causa corrientes y remolinos que promueven la mezcla y distribución de una energía térmica a través de un espacio en donde esté contenido. La flotabilidad se encarga de que las zonas más calientes y menos densas asciendan y las más frías y densas desciendan. Un ejemplo de esto es la calefacción. Cuando está haciendo mucho frío y encendemos el aire acondicionado, ¿cierto? Calefacción no sé, bueno, aire acondicionado. Esto provoca que en sí el aire caliente que sale del aire acondicionado asciende, mientras que el frío que ya habitaba el lugar empieza a descender. Hasta que en sí el aire caliente pues sobrepasa ese energía, el frío, por así decirlo, que lo opaca, ¿cierto? Entonces ya en toda la habitación se distribuye esa ya caliente, mientras que el frío pues descendió, perdió densidad y pues ya es muy nulo, casi que nulo su presencia. Y la última que es por radiación, ¿cierto? Bueno, la radiación es en donde un cuerpo caliente emite energía que puede actuar sobre otros sistemas a través de ondas electromagnéticas, por ejemplo el Sol. Aquellas ondas que llegan a la superficie terrestre corresponden al infrarrojo, luz visible y rayos ultravioletas, perdón. Con la vista pues solo podemos percibir la luz, ¿cierto? La luz visible. Aunque así no lo veamos, pero lo sentimos, también nos llega la radiación infrarroja, que es del calor que sentimos y cierta cantidad de la luz ultravioleta que es la responsable que pues nos bronceemos la piel. El filamento de un foco, la flama de una vela y las llamas de una hoguera emiten luz visible y por eso es que por sí pues las utilizamos para ver, ¿cierto? Y también hay que tener en cuenta que estos al igual emiten una luz infrarroja que nos calienta. Bien, ahora, ¿cómo se dilatan los cuerpos en los diferentes estados de la materia? Sólido, perdón, líquido y gaseoso. Pero primero, pues en sí, ¿qué es la dilatación? La dilatación es el cambio en el tamaño o volumen de un cuerpo causado por la variación de la temperatura. Cuando un objeto se calienta, las partículas incrementan su energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la, el- la temperatura que posee un cuerpo debido a su movimiento. Entonces, sus partículas incrementan su energía cinética
lo que resulta un movimiento más intenso, obviamente, y por ende una separación mayor entre esas partículas. Este aumento en la distancia entre las partículas es lo que percibimos como expansión o dilatación. Bueno, la dilatación en sólidos. En los sólidos, las partículas están ordenadas en una estructura cristalina rígida, es decir, tienen poca libertad de movimiento. La dilatación en sólidos es más predecible y uniforme que en los líquidos o gases, por lo mismo, por su poca libertad de movimiento. Y se caracterizan sí por tres coeficientes de dilatación, que sería el lineal, que describe cómo cambia la longitud del cuerpo en sí, la superficial, que está relacionada con el cambio de área, y la volumétrica, que se refiere al cambio de volumen. La dilatación en líquidos, pues en sí los líquidos no tienen una forma definida y se adaptan al contenedor que los alberga. La dilatación en líquidos es más compleja debido pues, a la menor rigidez en la estructura molecular. Es decir, al tener menor rigidez, pues mayor libertad de movimiento, lo contrario a los sólidos. Y los líquidos se expanden más que los sólidos eh, para un mismo aumento de temperatura y su coeficiente, perdón, de dilatación volumétrica es mayor. O sea, tienden a tener un cambio más grande en el volumen. Y por último, los gases. Los gases se dilatan significativamente con el calor debido a que las partículas sí están mucho más separadas y tienen mayor, mucha mayor libertad de movimiento. La dilatación de los gases sigue la ley de Charles, que establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura manteniendo la presión constante.